espacio, ya dando inicio formalmente en nuestra primera entrega de esta semana, analizando los temas que son de interés para toda la colectividad nacional y para aquellos que fuera del territorio nacional pues nos siguen a través de las redes sociales, desde las cuales pues nosotros llegamos a diferentes conglomerados de nuestra población dominicana que se encuentra dispersa por todo el planeta Tierra. Realmente ya pues ha concluido y como tenía que ser, pues el proceso convencional, que es lo que el país tenía pendiente de que debía acontecer, y fuese algo que dentro de lo que es la base fundamental de nuestro sistema político, como son los partidos, pues se tenía siempre la conjetura, sobre todo por la historia del comportamiento político en este país, hace que todavía surjan esas inquietudes, temores, que inclusive eso motiva a mucha gente a tratar de, como dice el refrán, de pescar en ríos revueltos. No fue así, con todas las limitaciones característico de un sistema político que está muy viciado, pero aún así la convención del Partido Revolucionario Moderno puede catalogarse como de exitosa. Claro está, como ya les señalamos, todo proceso político en un país que tiene una cultura como la nuestra nunca será una transparencia, y no solamente en términos de transparencia, sino que siempre habrán fallas de la logística, como realmente aconteció, pero que eso no vulnera ese sentimiento y sobre todo el proceso que finalmente se ha dado ya a conocer, algunos boletines, desde los cuales pues se empieza ya a contar los votos. Es un proceso que el Partido Revolucionario Moderno, si lo asimila, podría cosechar grandes éxitos en el futuro, porque ciertamente que hay un segmento importante de la sociedad dominicana que no está tan mareada, y aún hay sectores que inciden y tratan de mantener eso, y resulta inclusive hasta un poco extraño que una empresa que tiene aquí lo que es, vamos a llamarle así, el dominio de lo que es la inducción de voto en la República Dominicana, porque es una empresa dedicada a la mercadología política, del sistema de encuesta, preferiblemente, que es la que traza, en definitiva, el sentimiento que se recoge en determinado momento para llevar a la población al entendido de que ese es el favoritismo que hay en determinada coyuntura electoral en el país. Nos extrañó mucho que precisamente un día como hoy, que la empresa Galo pues anuncia lo que sería, ha dado a conocer un trabajo de investigación de campo, una encuesta en la cual recoge realmente el sentimiento de la población, no solamente a lo interno de los partidos políticos, sino también la simpatía que generan los actores principales en los partidos políticos de cara a las elecciones ya que están prácticamente a 2 años y 2 meses para que se lleve a cabo este proceso electoral, que está pautado para el tercer domingo de mayo del año 2020. Es una fecha cierta que ya los partidos tienen encima. Y este proceso del Partido Revolucionario Moderno podría servir para que en el país empiece a cambiarse la cultura
de que realmente, y sabemos que en todo proceso pues pueden darse algunas dificultades que realmente generen desconfianza en algunos de los actores, pero eso no significa que las cosas no se hayan tenido la intención de hacerlas correctamente. Fue un proceso que transcurrió y la lección fundamental para los partidos, y esto debe de tomarse como una forma, si se quiere, de un ensayo, que realmente el Estado dominicano, la política dominicana, ese centralismo le hace mucho daño. Y una de las cosas, de las razones por las cuales nuestro país no ha logrado un nivel de institucionalización es precisamente por ese cúmulo de poder. Si las elecciones internas de los partidos políticos, para evitar ese inconveniente que se da, sobre todo con respecto a la logística, de que los materiales a usarse en un proceso electoral pues no llegan a tiempo. Eso generó algunas dificultades que propiciaron la suspensión del evento en algunas provincias, pero que en nada daña el proceso, porque eso fue al margen realmente de lo que es el montaje de la convención. Y para el futuro, esta situación podría salvarse si los partidos realizan de manera parcial sus eventos internos, que no sea necesario una movilidad y un uso de recursos que a veces las condiciones materiales no lo permiten, porque no es fácil establecer más de un sinnúmero de miles de centros de votaciones, y para un partido político que ni siquiera hasta la Junta Central Electoral, que dispone de 4 años para organizar un evento y que tiene toda una logística montada de experiencia de más de 50 años organizando elecciones, observamos que inclusive dentro de las propias elecciones nacionales se dan ese tipo de inconvenientes que generalmente terminan dañando los procesos. Por eso esta experiencia, el Partido Revolucionario Moderno, para próximos eventos, y esto pueden tomarlo también las demás organizaciones políticas que tienen pendiente sus procesos eleccionarios internos, de que se realicen de manera parcial, dividiéndolo en regiones, y así no se dan esos problemas que generan unas elecciones, ya un proceso nacional. Pero aún con esas dificultades, podemos señalar que si el Partido Revolucionario Moderno asimila esta experiencia y el liderazgo que ha surgido, que parece ser ya, eso se temía ya la visión de que los acuerdos políticos iban a generar esos resultados que se han dado a conocer ya en el primer boletín que se ha emitido del proceso de escogencia de los cuadros dirigenciales del Partido Revolucionario Moderno, y que apuntan a que el ingeniero Ignacio Paliza, senador de la provincia de Puerto Plata, pues será el próximo presidente del remanente del otrora Partido Revolucionario Dominicano, que si se encamina por un trabajo ya mancomunado, y esto podría servir para una experiencia realmente que ayude a esa organización que empieza ya a colocarse dentro de lo que es la esperanza que se pueda tener de un partido que, si se aplica como se llevó a cabo ese proceso de acuerdo, que si ciertamente hay sectores, hay personas que lo han cuestionado, realmente en política la coyuntura determina mucho el accionar en política, porque el político está sujeto a las eventualidades del momento, y sin relegar realmente las condiciones que pueda tener determinado dirigente político en una coyuntura, eso no significa que él vaya a sucumbir, a desaparecer del escenario, sino que lo que se crean es una nueva oportunidad para que un partido político se renove y pueda realmente alcanzar los niveles de confianza
que puedan llevarlo a la toma del poder político. La República Dominicana está realmente en una situación como si observamos lo que esa investigación recoge, que se publica en uno de los diarios de los periódicos nacionales en el día de hoy, pues las empresas Galo trae allí, y esto es lo que nos llamó a la atención, de que realmente hay todo un interés de seguir moldeando el sentimiento de las aspiraciones del pueblo, y desde allí, desde esa plataforma, se induce a una conciencia nacional que tenga que responder a intereses. Porque vemos que en esa encuesta, y eso prácticamente coloca una lucha en los dos principales partidos, relegando, y se ve si la investigación fue hecha con un objetivo realmente de responder a un criterio de honestidad en el momento político que se vive en la República Dominicana, pues indica que realmente la lucha por el poder estará centrada en lo que acontezca en el Partido Revolucionario Moderno, que si actúa con inteligencia y se sabe conducir por el momento político que está viviendo la República Dominicana, podría cosechar grandes éxitos, porque la encuesta Galo, y si partimos de la buena fe de que esta investigación responda a la realidad del momento, entonces en el partido del gobierno realmente que se ha levantado cierta algarabía en tribuna, que se entendía que estaban un poco rezagadas, pero no es así. Tal parece que hoy ya de ambos bandos se empieza una lucha que podría terminar realmente en un cambio de actitud de la mente de los ciudadanos en este país. Porque si el expresidente Leonel Fernández todavía mantiene unos niveles ya de aceptación que pueda colocarlo en una lucha por la competencia, por la candidatura presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, eso va a abrir una brecha de competencia que si el Partido Revolucionario Moderno maneja con sabiduría esa situación y permite realmente ahora que se inicia una nueva etapa ya con la conformación de esta dirigencia política encabezada por el actual senador José Ignacio Paliza y la ciudadana Carolina Mejía, que por demás ya tiene un aval político porque fue compañera de boleta del licenciado Luis Abinader, y además es hija del expresidente Hipólito Mejía, que quiera ser o no, seguirá teniendo una gran incidencia en la política aquí en el país. De ahí es que tal parece que si partimos de la realidad política actual, no hay nada definido con respecto al escenario que podría presentarse en las elecciones del 2020. Nosotros vamos a hacer una pausa mientras tanto y vamos a continuar con nuestra propuesta, nuestro espacio a esta hora de la mañana, Última Jornada. Pues bien, pues tal y como aconteció en el día de ayer, iniciando ya la semana con el Partido Revolucionario Moderno, también como tenía que ser allá en la lejana Pedernales, pues ya la situación ha vuelto a la normalidad, y eso habla muy bien realmente del sentimiento que prima en el ciudadano dominicano, que no es como quieren indicarle los enemigos de la patria al pueblo dominicano, de que se trata de xenofobia, de odio, de una serie de epítetos
que dañan realmente lo que es la buena intención de un pueblo, que aún en medio de un crimen tan alevoso como el que se llevó a cabo a una pareja de esposos ciudadanos de ese municipio en el país, pues los dominicanos simple y llanamente procedieron a expulsarlo. Ayer precisamente que estuvimos observando y tuvimos la oportunidad de leer el discurso que emitiera a su país, al pueblo de Israel, su premier, el primer ministro Benjamín Netanyahu, realmente cuánto valor, cuánto, realmente un pueblo lleno realmente de gallardía, señalando realmente todo el episodio y prácticamente el pueblo de Israel que no se ha apartado nunca de ese mandamiento que el Señor le dio a Josué cuando se iba a tomar esa parte de Jericó, ahí en Jerusalén, que el Señor le mandó a Josué que sea valiente y no tenga miedo, pues el pueblo de Israel, que es un pueblo heroico, que si nosotros no nacimos con esa condición de un pueblo que esté destinado a servir de objetivo divino. De ahí es que estuvimos ponderando realmente todo lo que ha sido la historia de este valiente pueblo que ha soportado todas las embestidas, no solamente de las inclemencias del tiempo y de la geografía, sino también de todo lo que ha sido la maldad humana que desde los tiempos, desde mucho antes de Cristo, ya ese pueblo había soportado realmente los tres grandes imperios que había conocido la humanidad hasta esa época. Habían intentado realmente desaparecer al pueblo de Israel y no fue así. Sabemos que después inclusive tuvo que soportar la embestida del imperio romano, el holocausto ya en siglo reciente, y aún así fueron llevados a una parte de un territorio donde el 65% de la tierra son prácticamente inhabitables, y aún así con el valor de ese pueblo ha podido levantarse y mantenerse. Por suerte, el pueblo de Israel no tiene la dificultad que tenemos nosotros en nuestra composición étnica, que aunque ellos son pueblos descendientes de caciques distintos porque eran 12 tribus, pero tenían el origen, que era el pueblo descendiente de Jacob. No así se da con la República Dominicana, donde nosotros, por ejemplo, tenemos voces aquí que inclusive, fíjense, que el problema nuestro es tan grave que las autoridades haitianas dicen que no pueden extraditar a los inculpados de cometer este alevoso crimen, porque no existe tratado de extradición. Y ustedes piensan que si hubiese sido durante los 31 años que gobernó aquí el general Rafael Leónidas Trujillo Molina, no se presentó un solo crimen de un haitiano a un ciudadano dominicano. Porque si eso hubiese acontecido, ¿ustedes creen que Trujillo iba a estar reclamando que le entreguen ese ciudadano? No, Trujillo hubiese ido personalmente allá a Haití y lo hubiese buscado. No así de que Haití no puede entregar a un ciudadano. No, nosotros no hemos debilitado tanto. Y ustedes saben por qué esa actitud del pueblo haitiano. Porque han encontrado un apoyo muy grande aquí de voces que este pueblo le dio la oportunidad de que alcancen una posición, y hoy esa misma persona se levantan en contra de la República Dominicana. En Israel eso no es posible. El israelita que levanta su voz en contra del pueblo de Israel no vive para contarlo. Desgraciadamente, nosotros aquí en el país tenemos esa debilidad, y entonces eso hace que se fortalezca esa desobediencia que se siente del pueblo haitiano hacia las instituciones dominicanas.
nosotros esperamos que eso pueda revertirse en el futuro y que los dominicanos nos armemos de valor, así como el pueblo de Israel ha logrado sobrevivir a todas las embestidas. Sobrevivió a las 7 naciones árabes más potentes y logró vencerlas a todos. Por eso fue gracias al coraje. Nosotros lamentablemente estamos divididos, no podemos enarbolar esa actitud porque tenemos un comportamiento que no nos une. Nosotros esperamos que el pueblo dominicano por lo menos pueda continuar dentro del proceso de civilidad y pueda alcanzar realmente su desarrollo y que se pueda sostener la República Dominicana. Hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en esta mañana. Vamos a desearle que sigan pasando un buen día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.